Muy buenas tardes. Bienvenidos a una conferencia más de conocimiento, que el conocimiento de sí mismo. Este, Vamos a esperar 2 minutos a que más personas se vayan uniendo a la transmisión para empezar con el tema del día de hoy. Mientras tanto, vamos a ir compartiendo en los diferentes grupos. Quien se vaya uniendo, si puede ayudarnos a compartir para llegar con este tema que vamos a ver hoy, que es muy importante a más personas, pues se lo agradecemos bastante. Hoy vamos a ver el tema número 29 del conocimiento de sí mismo. Vamos a ver la ley del péndulo. Ya vamos prácticamente a mitad del temario. Ya hemos venido aprendiendo muchas herramientas, muchas técnicas. Hemos recibido mucha información que si nosotros la ponemos en práctica, realmente vamos a poder llegar a lo que es ese conocimiento interior, esa sabiduría que sale, que emana de nuestro propio ser. Entonces, este curso de conocimiento de sí mismo tiene esa finalidad, que nosotros con las herramientas que recibamos aquí, con toda la información, con todas las prácticas, las pongamos en práctica en nuestro diario vivir y entonces de nuestra propia experiencia va a ir surgiendo la sabiduría. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Realmente cuando uno lee el título, la ley del péndulo, pues realmente no parece algo tan interesante. Pero cuando uno va profundizando en esta ley, cuando uno va profundizando realmente en qué significa la ley del péndulo, cuál es esta ley y qué es lo que nos enseña o lo que viene a enseñarnos esta ley, nos vamos dando cuenta que el conocimiento de esta, como de todas las leyes del universo, pues es realmente lo que nos va a permitir trascender esas leyes. Cada ley que nos rige es como una limitación. Por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo y en esta situación de la pandemia y se han puesto más leyes. Por ejemplo, está lo del toque de queda, está lo del que hay que usar mascarillas. Entonces, como vemos, cada ley que se sume es una limitación. Y para nosotros dejar de ser seres limitados, para dejar de estar encasillados, para poder ser seres absolutos, seres libres, tenemos que ir trascendiendo todas las leyes. Tenemos que ir comprendiéndolas, viendo cuál es la función de cada una y aprendiendo a estar conscientemente por encima de todas las leyes. Entonces, esta ley del péndulo que vamos a ver hoy realmente es interesante. Quienes se vayan conectando, si por favor me pueden confirmar si tenemos buen audio, si se ve bien, si se ve fluido el video, para que inmediatamente comencemos. Vamos a ver. Bueno, ya solamente estoy a la espera de que me confirmen si se ve fluido, si se escucha bien, para que empecemos inmediatamente. Bueno, por aquí me dicen que se escucha y se ve bien, entonces vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como les decía, hoy vamos a ver la ley del péndulo. Como hemos hablado en otras ocasiones, y lo reitero hoy, este mundo físico, esta tercera dimensión en la que nosotros habitamos, está regido por 48 leyes. Aquí en el curso de conocimiento de sí mismo ya hemos visto unas cuantas, por ejemplo, ya vimos la ley de la evolución y de la involución. Entonces esa ley aprendimos cómo nosotros evolucionamos e involucionamos en los diferentes reinos de la naturaleza. También vimos la ley del karma y del dharma, que es también una ley muy interesante y que cuando aprendemos sobre ella y la trascendemos y vemos la valiosa enseñanza que nos trae, pues entonces podemos negociar nuestros karmas y podemos dejar de padecer tanto dolor. También nosotros hemos visto lo que es la ley del retorno y la recurrencia.
Y más adelante en el temario vamos a ir viendo otras leyes, como por ejemplo la ley de octava, la ley de entropía. Todas estas leyes son muy interesantes. El día de hoy vamos a ver una ley que tiene una importancia realmente trascendental, porque tiene una función muy importante. Entonces, los objetivos que tiene la conferencia que vamos a ver el día de hoy son, primero, conocer cómo funciona esta ley del péndulo, aprender cómo podemos trascender esta ley y cómo nosotros podemos llegar a la verdad. Ese es, digamos que el objetivo más importante que tiene la conferencia de hoy, enseñarnos dónde está la verdad, cómo nosotros podemos llegar a la verdad, qué es eso que todo el mundo llama la verdad y que todo el mundo dice tener. Entonces, la palabra péndulo se refiere a esos relojes que existían antiguamente, ese mecanismo que hacía funcionar esos relojes de pared que se movía de un lado a otro, como se ve aquí en la imagen que tengo. Y si nosotros pudiéramos tener un reloj de estos de pared, sería muy interesante, no solamente para nosotros saber la hora, sino también para reflexionar un poco en ese mecanismo que hace funcionar este reloj, que es el péndulo. Este mecanismo, que vemos que incesantemente se mueve de un extremo a otro, nos hace reflexionar en que todo en esta vida se mueve según esta ley. Este movimiento del péndulo es profundamente significativo. Entonces, nos muestra lo que es esta ley. La ley del péndulo nos enseña que todo, absolutamente todo en la naturaleza, en la sociedad, en nuestro mundo interior, absolutamente todo va fluyendo. Fluye y refluye, va de un extremo a otro. Todo lo que vemos que todo lo que sube, tarde o temprano baja. Todo lo que crece, tarde o temprano decrece. Todo, absolutamente todo va y viene de acuerdo con esta ley maravillosa. Entonces, esta ley tiene una función muy importante y es enseñarnos a dónde está la verdad. Y esta ley nos enseña, y eso lo vamos a ir desarrollando ahora en la conferencia, que la verdad no está en ninguno de esos dos extremos a los que, digamos, en la vida nos lleva constantemente. En la conferencia de evolución e involución, nosotros vimos cómo todo evoluciona y todo involuciona. Esta ley del péndulo lo que nos enseña es que esa evolución e involución es permanente, es algo que no para, que siempre existe. Bueno, vamos a entrar entonces, ya que entendemos qué es la ley del péndulo, vamos a entrar ya en materia. Este dogma que existe actualmente, que es el dogma de la evolución, que muchos conocemos, en los tiempos antiguos no existía. O sea, en los tiempos fue ya cuando vino Darwin y esos pensadores que trajeron lo que es el dogma de la evolución. ¿Cuál es este dogma? Este dogma dice que nosotros venimos evolucionando desde bacterias, que fuimos luego especies marinas, que pasamos a especies terrestres, que luego llegamos al mono y que del mono entonces evolucionamos al estado de hombres. Y luego de que estábamos ya en el estado de hombres, entonces ya íbamos a seguir evolucionando y que con el paso del tiempo algún día llegaremos incluso a ser como dioses, simplemente por este dogma de la evolución. Este dogma de la evolución es totalmente falso. Los sabios de la antigüedad sabían cómo funciona la ley del péndulo. Sabía que nada va hacia arriba permanentemente, nada va hacia arriba, nada llega a ese tope y se queda ya en ese tope, sino que todo lo que sube, baja. ¿Y cómo se sabía esto? Pues obviamente, los sabios de la antigüedad tenían un contacto con su mundo interior, con su sabiduría interna y también pasaban mucho tiempo reflexionando en lo que pasaba en su alrededor. Entonces se podía ver en absolutamente todo, como les explicaba, cómo todo se mueve a través de la ley del péndulo. Incluso esas grandes civilizaciones, como por ejemplo fue en algún momento la civilización egipcia, que fue creciendo, se convirtió en una de las civilizaciones más poderosas que existió en el mundo, tenía mucho poderío y cuando llegaron a ese tope en el que sintieron que lo tenían todo, en ese tope en el que realmente creían tener la verdad y creían que ese era un imperio que nunca jamás iba a destruirse, pues asimismo ese péndulo se empezó a mover y esa civilización, así como subió, terminó
prácticamente en ruinas. Pero ¿qué pasa? Cuando el péndulo llegó al otro extremo y esta civilización decayó por completo, pues no se quedó ahí, sino que vino y surgió una nueva civilización. Entonces, en ese caso, surgió lo que fue la civilización o el imperio de Israel en Jerusalén. Y entonces ese imperio también creció, llegó a su punto culmen, a su punto máximo, donde se creían todos, se creían que tenían, que serían eternos, que eran poseedores de la verdad. Ese punto culmen al que llega todo, en el que ve todo perfecto y dice, no, esto es para siempre. Cuando llegaron entonces a ese punto, ahí vuelve otra vez el péndulo, los toma y todo termina nuevamente en ruinas. Luego de que llegó a la ruina la civilización de Jerusalén y perdió todo su poderío, pues entonces el péndulo nuevamente se movió y surgió entonces el Imperio Romano. Entonces vemos que, bueno, el Imperio Romano también lo agarra el péndulo y se fue. Y en los tiempos modernos también lo vemos, o sea, hace un tiempo quienes tenían el mayor poderío mundial, pues era Europa. Sin embargo, eso cayó cuando el péndulo se movió hacia el otro extremo y luego cuando el péndulo subió, quien creció fue Estados Unidos y empezó a ser bastante poderoso. Sin embargo, llegaron a un punto culmen también y el péndulo ahora mismo ya se está moviendo y vemos cómo Estados Unidos está perdiendo su poderío. Entonces, a través de esto nos deja saber que por grande que sea algo, por majestuoso que sea, por increíble que parezca su crecimiento o su poder, tarde o temprano esta ley lo agarra y lo lleva hasta el otro extremo y se termina. Entonces, esta ley del péndulo es interesante estudiarla tanto en el mundo exterior como en nuestro propio mundo interior. En el mundo exterior lo vemos en todo, o sea, la podemos ver como lo vemos aquí en la imagen en un árbol. Vemos que un árbol crece, llega a su tope, lleno de frutas, de flores, pero también en algún punto empieza a decrecer y se seca y se le caen todas las hojas, todos los frutos hasta que termina destruido. Lo vemos en los animales, en nosotros mismos, los seres humanos, crecemos, crecemos y en algún punto llegamos a ese punto en la juventud en que nos creemos poderosos, nos creemos dueños del mundo, nos creemos hermosos y parece como si eso va a ser para siempre, toda esa vitalidad. Sin embargo, nos agarra la ley del péndulo y vamos envejeciendo y tarde o temprano terminamos muriendo. Entonces, como vemos, esto lo podemos ver en todo. Incluso una persona crea una empresa y pone mucho empeño en su empresa y esa empresa llega a crecer y se vuelve una empresa poderosa, ya se creen lo máximo, los dueños de la verdad ya están allá y esa empresa va a ser permanente, pero esta ley nos enseña que absolutamente nada en este mundo es permanente. Todo llega a un punto y todo decrece. Ahora bien, ¿cuál es el punto culmen de todo? Cuando uno cree que está en ese tope, cuando uno se cree que ya tiene la verdad, tanto a un extremo como el otro, cuando algo llega ya a su punto máximo, ese es el momento en el que el péndulo empieza a moverse. Entonces, ¿dónde es realmente interesante que estudiemos esta ley del péndulo? Es en nuestra propia psicología. Como sabemos, el curso de conocimiento de sí mismo va muy enfocado a nuestra propia psicología, a que nosotros nos conozcamos a nosotros interiormente para que realmente podamos conocer al mundo, al universo y a los dioses, como decía en el templo de Delfos. Entonces, cuando vemos esta ley en nuestra propia psicología, nosotros nos damos cuenta que toda la humanidad, sin excepción, es bipolar. Nosotros vamos del agrado al desagrado, del placer al dolor, estamos muy alegres en un momento, eufóricos, pero en otro momento estamos tristes, deprimidos. Entonces pasamos así de estar felices, de estar tristes, de estar aquí, de estar allá y no logramos mantener un equilibrio. ¿Por qué es esto? Porque todos nuestros defectos son bipolares. Incluso he escuchado a muchas personas decir que cuando les está yendo muy bien se preocupan. Dicen como que todo está muy en calma, como que todo está muy bien, como que eso me preocupa, porque eso significa que pronto ya viene el trancazo, como dicen aquí. Pero eso realmente sucede porque todos nuestros efectos psicológicos,
todo lo que se mueve dentro de nosotros, tanto en emoción, en pensamiento, en deseo, oscila de acuerdo con la ley del péndulo. Todo tiene dos polos. En un polo, por ejemplo, nosotros tenemos la alegría y en otros tenemos la tristeza. ¿Qué sucede? Que nosotros solamente solemos ver como defecto psicológico la parte negativa, o sea, la parte activa del defecto. Nosotros podemos fácilmente ver como un defecto psicológico la tristeza. Sin embargo, nunca vemos como un defecto psicológico a la alegría. Nosotros vemos al dolor como un defecto psicológico, pero no solemos ver al placer como un defecto psicológico. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos ver el odio como un defecto psicológico, pero no vemos un defecto psicológico, no vemos nada erróneo con el enamoramiento. Y eso con cada defecto. Por ejemplo, el defecto derrochador, el que bota su dinero en cualquier cosa sin importancia, lo vemos como un defecto. Sin embargo, no vemos como un defecto a la persona avara, a la persona que acapara. Eso creemos que es una virtud. Es importante que nosotros, a partir de esta conferencia del día de hoy, empecemos a analizar un poquito esto, a darnos cuenta cómo cada defecto tiene dos aspectos. Uno positivo y uno negativo, uno activo y uno pasivo. Y solamente cuando nosotros aprendemos a diferenciar el polo pasivo del defecto de la virtud, vamos a darnos cuenta que es justamente estos dos extremos del defecto los que nos mantienen yendo constantemente de una emoción positiva a una negativa, de un agrado a un desagrado, sin mantener un equilibrio. Nosotros los seres humanos estamos todo el tiempo tratando de encontrar la paz, tratando de encontrar la verdadera felicidad, tratando de encontrar la verdad. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros nos queremos aferrar a un polo del péndulo. Nos queremos quedar ahí. No estoy feliz ahora y yo quisiera estar feliz para siempre. Yo ahora estoy sintiendo placer y yo quisiera estar sintiendo placer para siempre. O incluso hay personas que, o muchos de nosotros sentimos placer en el dolor. Y entonces estamos sufriendo y nos aferramos a nuestro dolor y no lo queremos dejar ir. Y ponemos música triste y nos ponemos a recordar esa situación o esa persona y nos queremos aferrar ahí para no irnos. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué nosotros no logramos mantener un equilibrio? Porque no es posible aferrarse a ningún extremo del polo y pensar que eso va a ser eterno. O sea, no podemos agarrarnos al placer y no darnos cuenta que mientras más yo me aferro al placer, mientras más yo le doy fuerza a ese péndulo, pues con más fuerza me va a llevar hacia el otro extremo, me va a llevar hacia el dolor. ¿Qué sucede? La virtud no se encuentra ni en un... que se me fue esto por aquí. Aquí. Les decía, la virtud no se encuentra ni en un extremo ni en el otro. La virtud no se encuentra ni en el odio, pero tampoco está en ese enamoramiento, ay, que doy la vida por ti. La virtud no se encuentra en como decía ahorita, en derrochar todo mi dinero, pero tampoco se encuentra en acapararlo todo. Entonces, cuando cogemos cualquier defecto y lo ponemos de un extremo a otro, vamos a darnos cuenta, si reflexionamos, que la verdad, la virtud, eso permanente, eso eterno, yo no lo puedo encontrar ni en un extremo ni en el otro. Porque ¿qué sucede? Que mientras alguien más se emociona ante la expectativa de algo, cuando no lo logra conseguir, más sufre. Si alguien logra conseguir algo y mientras más se emociona porque logró conseguir eso, pues entonces más se frustra cuando lo pierde. Y eso nos va diciendo que ni en un extremo ni en el otro realmente se encuentra lo permanente, no se encuentra la verdad ni en un extremo ni en el otro. Entonces, como vemos en este gráfico, en un lado del péndulo nosotros podemos poner todo lo negativo. Podemos poner el perder, podemos poner el dolor, el odio, el rechazo, el abatimiento, el pesimismo, el fracaso. Y en el otro lado del péndulo podemos poner el ganar, la alegría, el amor, el gusto, la esperanza, el optimismo, el triunfo. Ninguno de los dos extremos nos va a llevar a eso que nosotros realmente queremos buscar, a eso permanente, a eso perenne, a eso que trasciende el tiempo. Porque eso, como queremos explicar con este tema, no se encuentra en ninguno de los lados. Vamos a poner unos cuantos ejemplos para hacer entender este proceso de la ley del péndulo. Vamos a poner el ejemplo que tenemos aquí en la imagen de una pareja de enamorados.
Entonces, cuando nosotros nos enamoramos, conocemos una persona, nos empieza a caer muy bien y nos agrada cómo nos trata, el detalle que tiene, cómo me dice, cómo me hace sentir, y entonces ya seguimos esa relación, nos estamos llevando muy bien, nos juntamos, nos vamos a vivir juntos y todo parece genial y llegamos a ese punto en que creemos que esa es la mejor relación del mundo, que esa persona es el amor de nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Que como todo, lo agarra la ley del péndulo. Y eso que en algún punto llegó a ser la miel, el culmen del enamoramiento. Entonces, cuando ya esa persona no tiene esos detalles, ya no me dice cosas bonitas, ya no me hace lo que me gusta que me hagan, ya veo que tiene ciertos defectos, entonces ya ahí ese péndulo me va llevando hacia el otro extremo y llega un punto en que vemos cómo pasa con la mayoría de las parejas, que ya llega un punto en el que se detestan, en el que ya no entiendo cómo yo fui capaz de enamorarme de esa persona, no entiendo cómo fue posible que yo cayera en esa situación, es que yo estaba ciego, y entonces ahí vamos corriendo hacia el otro extremo del péndulo y llegamos allá y entonces ahí ya no me vuelvo a enamorar, ya no creo en nadie, entonces ahí otra vez me creo que estoy en el tope, en el límite, ya. Yo no me vuelvo a enamorar, ya yo no me vuelvo a juntar con nadie, los hombres no sirven o las mujeres no valen la pena, como quiera que lo quieran poner. Pero ¿qué pasa? Que tampoco ese estado es permanente. Entonces, en algún punto me va a agarrar la misma ley del péndulo y me va a llevar otra vez para el lado positivo y voy a conocer otra persona y me va a gustar, o esa misma persona me puede empezar a gustar otra vez y otra vez vuelvo allá. Incluso vemos que hay parejas de enamorados, parejas de personas casadas, que pasan por esta situación de pelea y reconciliación incluso varias veces al día. O sea, tienen todas esas circunstancias. Y eso es por esos pequeños péndulos que se manejan en nuestro mundo interior a cada día, en cada instante. ¿Cómo nosotros podemos evitar entrar o ser arrastrados por la ley del péndulo? ¿Cómo nosotros podemos evitar andar de un extremo a otro? Pues, primeramente, observando y reflexionando. Reflexionando en qué es lo que me lleva a un extremo y qué es lo que me lleva al otro. Por ejemplo, en el caso que estoy poniendo ahora de la pareja, viene y la pareja me empieza a decir cosas que me gustan. Ay, que tú estás muy linda hoy, ay, me siento muy bien. Ah, pero que mira lo que te traje unas flores, te traje unos chocolates, ay, yo me siento muy bien y me agrada y me siento tan enamorada y es tan lindo. Si yo me empiezo a autoobservar, me centro aquí en mi corazón, como hemos enseñado en varias conferencias, que uno debe estar instante en instante en autoobservación. Y yo me doy cuenta de todo eso que yo estoy sintiendo cuando esa persona empieza a tener detalles conmigo. Y a eso es lo que yo le llamo amor. A que hace lo que me gusta, a que hace lo que yo le digo, a que me trae detalles. Si yo empiezo a observar esto, ¿qué voy a ir descubriendo? Que cuando mi pareja me trata bien, dentro de mí se empieza a sentir bien un yo del orgullo. Porque me hace sentir bien, porque me gusta, porque todo, y hace cosas bonitas, y ahí mi orgullo se está alimentando. Ese yo que le gusta sentirse importante, ese yo que le gusta que le tengan presente, que le mimen y todo lo demás. Pero ¿qué sucede? Que si lo veo por el otro lado, cuando mi pareja ya no tiene esos detalles, cuando ya no se toma el tiempo de decirme que tú estás linda, que mira lo que te traje, entonces ahí ya yo empiezo a tener ese desagrado. Ahí también yo puedo observar el otro extremo. Y entonces empieza por el otro extremo otro defecto, que es el mismo orgullo, que se empieza a manifestar, pero ahora por el desagrado, de que ahora ya no, mira, no tiene detalles conmigo, no, pero que mira, ya no toma el tiempo ni decirme que yo estoy linda, pero entonces ahí voy de un extremo hacia el otro, pero ¿qué sucede? Si yo empiezo a observar y cuando mi pareja está haciendo cosas bonitas, pues yo elimino dentro de mí todos los defectos que se van alimentando con eso. Y cuando mi pareja no tiene detalles, entonces yo también voy eliminando todos esos defectos que se expresan en mi mundo interior. ¿Qué va a pasar? Que ni me voy a ir tan a este extremo, o sea, cuando mi pareja tenga detalles conmigo, yo no voy a estar en la euforia y en el que me muero de amor, pero tampoco cuando mi pareja ya no tenga esos detalles, pues tampoco yo voy a estar en la ira, porque como no le di tanta fuerza a este extremo del péndulo, pues así mismo él no me va a arrastrar tanto para el otro. Si yo logro observar,
ambos lados y eliminar ambos lados, pues ese péndulo va a ir perdiendo fuerza. Y como la verdad, lo real, se encuentra en el centro, entonces yo voy a ir cada vez que vaya, en lugar de irme rápido en el péndulo, yo voy a ir cada vez más despacio. Y yo voy a ser capaz de encontrar la verdad. ¿Y cuál es la verdad en ese caso? Para poner un ejemplo, que yo no estaba amando realmente a mi pareja. Yo estaba poniéndole condiciones a cómo tú me tratas, a cómo tú me dices, porque si tú me haces así, yo te quiero, pero si no me haces así, no te quiero. Entonces, realmente eso es amor. Cuando uno se pone a reflexionar, a mirar ambos lados de un defecto, es cuando uno puede realmente llegar a un punto de equilibrio, a un punto de claridad. Entonces, ¿qué es importante que nosotros observemos? Cómo los eventos exteriores, las cosas que nos pasan exteriormente, mueven nuestro péndulo interior. Por ejemplo, en el trabajo se tardaron para pagarme la quincena. Entonces es un evento exterior. Y si yo me pongo, si estoy en autoobservación, que es lo que tenemos que hacer siempre, vamos viendo cómo ahí el péndulo se va a mover a la ira, al desencanto, al desagrado, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que si en otra quincena a mí me adelantaron el sueldo, pues entonces ahí yo voy a estar feliz, eufórico, ay, qué bueno, y como dice, uno se va acostumbrando, entonces me acostumbro a que me paguen temprano y me siento muy contenta el día que se retrasa para pagarme, entonces ahí me siento mal, me siento enojada y este trabajo no sirve. Entonces, cuando nosotros realmente estudiamos ambos lados de una cosa, podemos terminar llegando en algún punto a la verdad. Si yo elimino todo ese agrado y elimino todo ese desagrado, entonces yo podría ir llegando a ese centro, a ese equilibrio, cuando yo observo tanto un extremo como el otro. Entonces, en la ausencia del dolor y en la ausencia del placer está la felicidad. En la ausencia del odio y en la ausencia del enamoramiento, entonces está lo que es el verdadero amor. Entonces, el verdadero amor no son todos esos emocionalismos, no son todos esos sentimientos ahí que me quiero tragar el mundo. El verdadero amor es algo eterno, es algo permanente, es algo equilibrado. Nosotros, como le decía, siempre andamos buscando la paz y pensamos que si nos vamos a meditar allá arriba a una montaña, vamos a encontrar allá la paz. Pero decía el Buda que la única paz que nosotros vamos a encontrar en la cima de la montaña es la que nosotros mismos llevemos allá. Que si nosotros, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros internamente no logramos encontrar el equilibrio, la paz, nosotros no la vamos a encontrar en ningún lado, porque la verdad, la paz, todo lo que es permanente se encuentra dentro de nosotros, en nuestro mundo interior. Entonces, solamente si eliminamos los yoes que nos mantienen yendo de un extremo al otro, es que nosotros vamos a poder encontrar la verdad. ¿Qué sucede? Que la mente de nosotros, la mente egoica, encuentra esto aburrido, porque prefiere todo el tiempo desfogarse mentalmente, desfogarse emocionalmente, desfogarse sexualmente, porque eso hace sentir vivo al yo. El yo se siente vivo cuando está teniendo todas esas emociones intensas. Pero, ¿qué sucede? Como les decía, que si yo quiero estar en esta emoción tan intensa, nada va a evitar que yo me vaya de cabeza hacia el otro extremo. Si yo me quiero aferrar, como les quiero explicar, al placer, a la euforia, a todo eso, la ley del péndulo me va a llevar hacia el otro extremo. Entonces, si nosotros realmente queremos encontrar esa paz interior, tenemos que comprender que esta ley tiene un propósito trascendental y es hacernos experimentar ambas caras de la moneda para que al reflexionar en ambas veamos que ni en un extremo ni en el otro se encuentra la verdad. Eso es lo que esta ley viene a enseñarnos. Ahora, esta ley del péndulo también la vemos en lo que son nuestras creencias, en ese creo o no creo, en esos conceptos que tenemos en nuestra mente. Y este es otro aspecto en el que quisiera enfocar el tema de la ley del péndulo y que es muy interesante. Podemos poner en un lado del péndulo a todas las escuelas, a todas las religiones, a todas las escuelas pseudoesotéricas, todas las sectas, a todo lo que profesa espiritualismo, a todo lo que lleva al fanatismo, lo podemos poner en un lado. Todos esos fanáticos religiosos lo podemos poner en un lado. Y del otro lado podemos poner a todos los ateos, a todos los escépticos, a todos los que les gusta la dialéctica materialista de Marx, por ejemplo, lo podemos poner en el otro extremo. Entonces,
¿Qué podemos estudiar en esto? Que realmente, absolutamente ambos en los dos extremos, creen tener la verdad, pero solamente están en una creencia. Tanto el fanático religioso como el ateo escéptico simplemente cree o no cree, pero no ha comprobado, no ha experimentado. Y por esa razón, la ley del péndulo lo puede mover de un extremo al otro. Una persona, un fanático religioso que sea muy devoto y que ore y ore para que se le dé un milagro, por ejemplo, de que tiene un hijo enfermo y le ora a Dios y hace plegarias y va ahí y hace penitencia y todo lo que haga para que Dios le salve a su hijo y tal vez su hijo muera porque por karma tenga que morir, o le vaya muy mal en todos los negocios, sin embargo vea que al otro que es ateo le está yendo muy bien. Cualquier situación de estas así difíciles puede llevarlo a que se convierta en el ateo más fuerte que puede existir. Pero también por el otro lado se da. Un ateo, un escéptico, un materialista que se ve ante una situación de terror, de muerte inminente, cuando se va cayendo el avión, como dicen por ahí, pues todos son creyentes en Dios. Entonces ahí ese ateo se puede ver ante esa situación de muerte, de que me voy a morir, y empieza a rogarle a Dios para que le haga el milagro. Y si por milagro esa persona se salva, entonces se convierte en el fanático religioso más fuerte de absolutamente todos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la verdad no se encuentra en ningún concepto, en ningún bando, en ningún partido. No está ni en la extrema derecha ni en la extrema izquierda. Pero sucede que nosotros, por creernos sabios, nos ponemos a defender fanáticamente y sin comprobación ninguna cualquier posición, cualquier teoría. Y solo nos encontramos en el vaivén del péndulo. ¿Qué es lo que quiero explicar con este aspecto? Perdón. ¿Qué es lo que yo quiero explicar con este aspecto? Que ni las corrientes espiritualistas ni sus oponentes materialistas podrán conducirnos jamás a la verdad, como dice aquí. ¿Por qué? Porque todo se basa en creencias, en que creo o no creo, no en una experimentación, no en una comprobación. Nosotros estamos muy acostumbrados a estar llenos de conceptos, de conceptualizar todo, de creer que con la mente nosotros vamos a poder encontrar la verdad, pero la mente no va a poder jamás conducirnos a la verdad. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué es la materia? Pues algunos de ustedes pueden incluso coger por ahí, googlearlo y encontrar, bueno, viene con un concepto y dice, bueno, la materia es todo lo que ocupa un espacio en el universo, por ejemplo. Otra persona puede venir y traer otro concepto, no, la materia es tal cosa. Pero si yo pregunto qué es el espíritu, pues ahí podrían venir todavía más conceptos, ¿no? El espíritu, eso es Dios, o es la conciencia, o el espíritu es esa energía, o lo que sea que nosotros entendamos por el espíritu. Tenemos que saber que son solamente conceptos, porque espíritu y materia son dos conceptos muy discutibles que nadie entiende. ¿Por qué? Porque nosotros queremos entenderlo todo con la mente razonativa. Y la mente no sabe absolutamente nada sobre el espíritu y no sabe absolutamente nada sobre la materia. Entonces nosotros, como vemos aquí en esta imagen, solemos rotular todas las cosas con conceptos. Vemos en esta imagen un niño que va paseando y va disfrutando de todo, admirándose de todo lo que existe a su alrededor. Y vemos como el adulto simplemente ve el rótulo que ya le tiene, un concepto, le dice, sí, mira, yo vi la mariposa, eso es una mariposa, es un árbol, es un sol, eso es tal, y eso es tal, eso es tal. Y mientras tengamos la cabeza llena de conceptos, nunca vamos a experimentar realmente qué es la realidad, porque la estamos viendo solamente a través de nuestros conceptos. ¿Y qué sucede? Que nosotros creemos que mientras más conceptos tengamos en nuestra mente, mientras más conceptos nos metamos en la cabeza, pues vamos a ser más sabios, más inteligentes. Y no hay nada más alejado de la verdad. Realmente cuando nosotros empezamos en el camino del autoconocimiento, en el camino de buscar la verdadera sabiduría, nos damos cuenta que todos los conceptos que tenemos en la mente no son barreras para llegar a la sabiduría. En el astral incluso lo vemos como muchos muros. Y para nosotros poder llegar a la verdad, tenemos que derrumbar esos muros, esos conceptos que nosotros tenemos. Por ejemplo, el desdoblamiento astral. Nosotros enseñamos aquí la práctica del desdoblamiento astral. Entonces puede venir cualquier persona y decir
Sí, no, eso el desdoblamiento astral, yo creo que eso es verdad, porque si hay mucha gente que ha logrado eso y ha hecho esto, aquello y lo otro, yo sí creo en el desdoblamiento astral. Esa persona tiene un concepto del desdoblamiento astral, pero viene otro y dice, yo no creo, es un disparate, eso no puede ser verdad. Son esa gente inventando cosas, eso no, desdoblamiento astral, o sea, la gente inventa cosas. Entonces, esa es una persona que no cree, pero ¿en qué se basa? En un concepto. ¿Quién realmente va a saber la verdad? El que vaya a su casa, ponga la práctica, o sea, practique la técnica que se le ha dado y la practique, cuando le salga, le experimente, lo compruebe, entonces ya no está ni en un bando ni en el otro. Ya ni siquiera tiene la necesidad de andar discutiendo como siempre queremos andar. No, que sí, que esto es verdad. No, que aquel no, que sí, que eso es verdad. Porque cuando no andamos en esa discusión, en realidad estamos polarizados en un extremo al otro. Pero el que ya lo comprobó, el que lo vivió, el que vivió las cosas, el que las comprobó realmente, son una verdad para él. Ya no son simplemente un concepto de esos que hay que derrumbar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos eliminar conceptos? No pensando. En el silencio interior es donde nosotros encontramos la verdad. Entonces, todo eso que la mente me diga es un concepto que yo tengo. La experimentación, la verdad, se encuentra en el silencio interior. Miren, esta parte aquí es muy interesante. Porque cuando nosotros nos despojamos de todos nuestros conceptos, tanto lo que tengamos a favor o en contra, tanto lo que tengamos nuestros conceptos espiritualistas y todos esos conceptos que tenemos sobre Dios, que tenemos, pero ¿en qué se basan esos conceptos que tenemos sobre Dios? En que mis padres me lo enseñaron, o que allí me lo enseñaron en aquella iglesia o en aquella escuela, o lo leí en tal libro, o eso es lo que todo el mundo me ha dicho, y en eso se basa mi concepto sobre el espiritualismo, sobre Dios, en eso se basa, en que alguien me contó, en que yo leí, ¿en qué se basa? Pero también cuando veo el otro extremo, el ateísmo, ¿en qué se basa? Ah, no, en que yo no he visto, en que yo no he comprobado, en que eso no puede existir porque a mí no me consta y eso no, eso tiene que ser mentira, pero ¿en qué se está basando ese ateísmo? En conceptos, no se basa en una comprobación real. Entonces, ¿qué sucede? Que los conceptos que nosotros tengamos en relación a cualquier cosa, tenemos que eliminarlos para poder darle paso a la comprobación. Y entonces nosotros vamos a llegar a conocer lo desconocido. Si nosotros seguimos siendo gobernados por estos defectos psicológicos, por estos yoes que nos llevan de un bando al otro, nosotros jamás vamos a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no se puede conocer con la mente. La verdad, o sea, la conciencia solamente puede experimentarse a sí misma. Como dice aquí, el espíritu es el espíritu, o sea, el ser. Y solo a sí mismo puede conocerse. Solamente la conciencia puede conocerse a sí misma. Entonces, cuando nosotros eliminamos un defecto psicológico en ambos polos, por ejemplo, yo tengo el defecto de la ira, yo me enojo con mucha facilidad y yo me pongo a trabajar mi defecto de la ira y yo elimino ese lado activo del defecto de la ira en el que yo grito y tiro y golpeo y me impaciento y todo lo que tiene la ira. Entonces yo trabajo todo ese defecto y cuando vienen esas situaciones en que yo me estoy sintiendo con ira, pues entonces ya yo no, como lo estoy trabajando, ya yo no me voy a ese extremo, a gritar. No. Pero también veo que para el otro lado, esa calma, esa supuesta paciencia que yo tengo, que es falsa porque adentro de mí simplemente me estoy reprimiendo la ira. Tengo una supuesta calma porque no, yo soy una persona calmada, pero dentro de mí no me veo cuando hago... ¿Por qué? Porque dentro de mí en realidad hay una ira latente. Entonces, si yo también estudio cuando estoy en ese otro extremo, estudio todo eso y lo elimino, pues entonces ya ese péndulo no va a ir tan fuerte. Y cuando yo siga trabajando este defecto, el péndulo va a ir cada vez más despacio y yo voy a poder rescatar la conciencia que tiene atrapada el defecto de la ira. Esa conciencia me va a dar una sabiduría sobre lo que es realmente la mansedumbre, sobre la virtud de la mansedumbre. Entonces, esa conciencia realmente puede conocer, ese estado puede conocer la verdad. En ese silencio interior, en esa ausencia del yo psicológico, se puede conocer la verdad, porque solamente el espíritu, solamente la conciencia puede conocerse a sí misma, la mente no. Entonces, como está escrito, como dice aquí, el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. Entonces, realmente el ser es nuestra conciencia.
Y la conciencia existe para que nosotros podamos liberar toda la conciencia, para que cuando nosotros tengamos un 100% de conciencia, que ya no exista un solo defecto psicológico dentro de nosotros, vamos a poder llegar realmente a lo que es la verdad. Miren esto, en las creencias, como les iba diciendo, no está la verdad. Lo que yo opine o crea sobre algo no es la verdad. A nosotros nos encanta tener la razón. A nosotros nos encanta defender nuestro concepto. Incluso encontramos este conocimiento, nos gusta, nos parece súper interesante y entonces queremos ir a pelear con el otro, con el que no cree en el conocimiento. Ay, sí, no, yo encontré eso suena chulísimo y eso me dijo que eso que tú crees no es, porque eso está mal, porque tú estás mal, y entonces nos vemos aquí como se ven estos dos, aquí uno dándose con la Biblia y el otro con el libro de los Hechos. Entonces, realmente tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros criticamos fanáticamente a otra persona, es porque nosotros estamos polarizados en un defecto, no tenemos la verdad. Cuando nosotros fanáticamente defendemos cualquier postura, ya sea un partido político, o ya sea que no, que con el tema de la vacuna, o que el otro no se quiere vacunar, o que quiero defender cualquier concepto que yo quiera defender, no, que Dios es esto, no, que Dios es lo otro, no, que Dios sí existe, no, que Dios no existe. Cada vez que nosotros creemos poseer la verdad, tener la razón, y criticamos al otro, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no tenemos la verdad. Nosotros estamos polarizados. El que está en un polo critica al que está al otro polo y el que está en el otro polo critica al que está al otro polo. El que está en este lado cree tener la verdad y el que está en este lado cree tener la verdad. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que en ningún extremo está la verdad. El que está en el centro, el que ha comprobado, el que ha vivido, el que ha vivenciado la verdad, no critica, no juzga, comprende, porque ya ha visto ambos aspectos, ya sabe cómo se mueve este, cómo se mueve el otro, y ya comprobó y encontró dentro de sí la verdad. Entonces ya no critica, ya no juzga, ya simplemente comprende. ¿Por qué? Porque el que está en el centro no es que cree, no cree tener la verdad, simplemente es la verdad. Por lo tanto, eso es algo importante que deberíamos también sacar de esta conferencia el día de hoy. Y es que cuando nosotros estemos discutiendo con otra persona, cuando estemos juzgando, cuando estemos criticando a otro, no tenemos la verdad. Estamos polarizados. Porque ¿qué cosa es la verdad? Miren, eso es interesante que lo veamos. Cuando al Maestro Jesús le preguntaron ¿qué es la verdad? Él guardó un profundo silencio. Cuando al Buda le hicieron la misma pregunta, ¿qué es la verdad? Él dio la espalda y se retiró. Entonces, con esa acción, estos dos maestros nos dieron una enseñanza muy profunda, que la verdad no puede conceptualizarse, que cualquier cosa que yo pueda decir de la verdad no es la verdad, ya que la verdad solamente se encuentra en el silencio interior, en la ausencia del yo psicológico. Entonces, la verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. No se encuentra ni en una teoría ni en la otra, ni en una creencia ni en la otra. ¿Por qué? Porque el concepto que pueda hacerse la mente de la verdad no es la verdad. Tenemos que empezar a quitarnos esa falsa idea de que nosotros tenemos la razón y que el otro no la tiene y que yo tengo que defender mi verdad porque el otro no la tiene y de que yo tengo un concepto y ya yo entendí que eso es así y a mí me dijeron que eso es así, a mí me contaron que eso es así, entonces eso tiene que ser así y no, a mí me suena muy lógico esto, entonces eso tiene que ser así porque sí, porque a mí me parece que sí. Entonces, si nosotros cogemos ese vasito que tenemos en el cerebro que está tan lleno de tantas supuestas verdades y empezamos a vaciarle un poquito cada vez de todas esas verdades que no hemos comprobado, para darle paso a lo comprobado, a la comprobación, empecemos a practicar, empecemos a buscar dentro de nosotros mismos. Es algo totalmente desconocido para nosotros y nosotros usualmente solemos temer a lo desconocido. Pero cuando nosotros logramos empezar a eliminar un lado como el otro, cuando nosotros empezamos a hacer nuestras comprobaciones, nosotros nos vamos a ir haciendo de a poquito en poquito a una verdad real, a una verdad comprobada, a algo que surja de una sabiduría interior, de una experimentación. Cuando nosotros empezamos la muerte psicológica, pero empezamos a ver todos los defectos de un extremo y los del otro, nos vamos a dar cuenta que ni en un lado ni en el otro está la verdad. Entonces, cuando logremos eliminar ambos aspectos, podemos algún día llegar a la verdad. Porque la verdad debe experimentarse,
no creerse o suponerse. Solamente el que le pone la mano a la vela se da cuenta que el fuego quema. Solamente el que coge un vaso de agua y se atraganta se da cuenta que el agua ahoga. Realmente lo sabe, no es un concepto. No estoy diciendo que no vayamos a ahogar, pero es para hacer entender que la verdad no está en ningún concepto. La verdad debe comprobarse. Entonces, para ya centrar en dónde está la verdad, en el centro del péndulo, ni en la extrema derecha ni en la extrema izquierda. Entonces, cuando nosotros empecemos a ver ese péndulo interior, cómo se mueve de instante en instante, vamos quitándole fuerza a ese para no irnos a un extremo, pero tampoco dejarnos irnos al otro con la muerte psicológica, ir eliminando aquí, ir eliminando allá. Ese péndulo va a ir perdiendo fuerza y nosotros vamos a poder ir encontrando ese equilibrio. Vamos a explicar cómo nosotros podemos ver el péndulo en nuestro mundo interior para que llevemos de esta conferencia una práctica que podamos poner en acción inmediatamente y en cada momento de nuestra vida. Lo primero que nosotros tenemos que empezar, y creo que eso lo explicamos en casi todas las conferencias, es que tenemos que empezar a observarnos. Porque solamente cuando yo llevo la atención a mi mundo interior, yo puedo empezar a descubrir, yo puedo empezar a conocer qué es lo que dentro de mí me está llevando de un lado al otro, cuáles son esos defectos psicológicos que se manifiestan dentro de mí y que me llevan polarizados, que no me permiten quedarme en un equilibrio. Entonces, cuando yo me empiezo a observar, me voy dando cuenta de que, como decíamos, en la mente no está la verdad. La verdad viene a nosotros en forma espontánea cuando nosotros eliminamos todos esos elementos indeseables que constituyen el mí mismo, o sea, todos mis defectos psicológicos. Solamente cuando yo los elimino, yo puedo encontrar la verdad. Entonces, hay un punto crítico que es ahí donde nosotros deberíamos mantenernos. Darnos cuenta que todo ascenso, como vemos en este gráfico, todo ascenso, con la fuerza con la que suba, con esa misma fuerza va a bajar. Y nosotros, para trascender esos extremos, tenemos que aprender a observar, a reconocer ese punto crítico. ¿Cómo lo hacemos? Y esta es la práctica que les quiero dar el día de hoy. Nosotros tenemos 3 cerebros. Estamos compuestos por 3 cerebros. El cerebro intelectual, que lo conocemos, el cerebro emocional, que se encuentra aquí a la altura de nuestro corazón, y el cerebro motor instintivo sexual, que se encuentra a la altura de nuestro centro sexual, aquí por nuestros órganos sexuales, donde se mueve la energía sexual. Entonces, para nosotros alcanzar la comprensión de cualquier cosa, de instante en instante, tenemos que evitar polarizarnos entre el intelecto y el sexo. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros de instante en instante debemos estar en autoobservación, centrados en nuestro corazón, que es el centro de todo este sistema solar que somos nosotros. Nuestro corazón es el sol. Entonces, aquí en nuestro corazón es que nosotros tenemos que mantenernos centrados en silencio interior. Cuando llega de este cerebro motor instintivo sexual un deseo, yo tengo que empezar a observarlo y a eliminar todos los defectos psicológicos que me están generando este deseo. Por ejemplo, yo estoy aquí centrada en mi corazón y de repente me llega el deseo de pelear porque encontré una toalla tirada en el piso, mojada. Entonces ahí me llega ese deseo de pelear. Entonces yo estoy centrada en mi corazón, me doy cuenta cuando ese defecto quiere hacerme reaccionar. ¿Qué yo tengo que hacer? Eliminar ese defecto. ¿Para qué? Para no irme al polo, para no irme al extremo, para no irme a gripar, a pelear, porque mira cómo la gente. Entonces tengo que observar, elimino ese defecto y vuelvo a mi corazón. Pero cuando venga el péndulo y quiera venir para mi mente, entonces la mente empieza a decir, no, pero es que son demasiado desconsiderados, pero que no tienen educación. Cuando la mente empieza a querer hablar para mantenerme otra vez aquí en ese estado, entonces ahí yo elimino todo lo que se está expresando en la mente. Y si yo voy haciendo este ejercicio constantemente y manteniéndome aquí en el centro, en el equilibrio, yo voy a llegar a la comprensión. Porque la comprensión es una facultad del corazón que permite encontrar o sacar la sabiduría de todos los extremos al que el yo quiera llevarnos de instante en instante.
Perdón, esto está como saltándose hoy. Entonces, si nosotros logramos mantenernos todo el tiempo en el instante, en el momento presente, concentrados en nuestro corazón, en silencio interior, nosotros vamos a poder observar todos esos péndulos que se mueven dentro de nosotros en el diario vivir. Nosotros vamos a poder eliminar todo lo que se exprese para que ese péndulo interior ya no ande como andamos, porque nosotros andamos es así, aquí estoy ahora contento y después ya estoy triste, y ahora grito y después le pido perdón, y le di un golpe y después le estoy, ay, perdóname que yo no lo vuelvo a hacer. Entonces, realmente, si nosotros queremos lograr alcanzar todas esas virtudes a las que aspiramos, si nosotros queremos alcanzar la verdadera felicidad, si nosotros queremos conocer lo que es realmente el amor, si nosotros queremos llegar a la verdad, tenemos que darnos cuenta que tenemos que trascender esa ley del péndulo. ¿Y cómo la trascendemos? Manteniéndonos centrados en nuestro corazón, eliminando los defectos psicológicos, comprobando la realidad, y así nosotros vamos a poder ir quitándole fuerza a ese péndulo y poder en algún punto llegar a la verdad. Y bueno, esta era la conferencia del día de hoy, este era el tema que quería traerles. Los dejo aquí con una frase muy interesante que dice: ¿de qué sirve al hombre conocer miles de teorías si jamás ha experimentado la verdad? Esa frase muy importante. ¿De qué nos sirve tener la cabeza llena de teorías, de conceptos, y que a mí me hablen de química y yo sepa de eso, y a mí me hablan de física y de eso yo sé, y a mí me hablan de las dimensiones y también me lo sé, y me hablan del astral y eso yo también me lo sé? ¿De qué me sirve a mí tener todas esas teorías si yo todavía no he experimentado la verdad? Si yo no sé realmente. Entonces, por eso es importante que demos paso a esta conferencia, que demos paso a la práctica de la comprobación también de esta conferencia para que nosotros podamos llegar a la verdad. Bueno, si tienen cualquier pregunta sobre el tema que vimos el día de hoy, cualquier comentario, por favor vayan dejándolo aquí en el chat, que lo vamos a responder. Y los dejo con la invitación para la próxima conferencia. Va a ser la conferencia que se titula Método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Esa conciencia la vamos a, esa conferencia la vamos a ver el sábado, o sea, pasado mañana. No se la pierdan porque es muy interesante. Nos va a enseñar un método para que nosotros logremos despertar nuestra conciencia. Y vamos a ver cuáles son esas dos conciencias que nosotros tenemos, esa conciencia objetiva y esa conciencia subjetiva. Entonces, todos nosotros los que estamos en esto del despertar de nuestra conciencia, no nos perdamos la conferencia que va a ser el próximo sábado. Bueno, entonces, vamos a pasar a ver si por aquí me han dejado alguna pregunta sobre este tema. Si no les ha quedado algo claro, por favor déjenmelo saber. También si les quedó claro, me lo pueden dejar saber para saber si me hice entender. Bueno, déjame ver quién tengo por aquí. A Magdalena. Hola Magdalena. Dice todo bien. Por aquí también tenemos a Víctor Mola que nos saluda. Hola Víctor Mola. Jennifer Dalmau, que siempre nos acompaña. Hola Jennifer. Quintimo Ramírez dice buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Quintimo, por asistir, por apoyarnos, por estar también aprendiendo. Entonces, Yesenia tiene un comentario aquí. Jessie dice: el Buda dijo, si aprietas mucho las cuerdas se romperán, y si las aflojas mucho no sonarán. El camino correcto es el del medio, el equilibrio. Exactamente, muchas gracias Jessie por aportar esa frase. Es una frase muy sabia, realmente es así. Si nosotros apretamos mucho las cuerdas, pues se rompen, pero si las aflojamos mucho no suenan nada. Entonces el camino donde vamos a encontrar esa iluminación que encontró el Buda es el camino del medio, el del equilibrio. Ese camino solo lo encontramos cuando dejamos de aferrarnos a los polos y eliminamos ambos extremos de todas las cosas. Vamos a ver quién más está por aquí. Me hacen una pregunta muy, muy importante aquí, que es cómo eliminamos los defectos psicológicos. Es una buena pregunta porque realmente, como uno ha explicado la muerte psicológica en tantas conferencias, pues uno entiende ya que todo el mundo lo sabe, pero puede ser que haya personas que recién entran al curso en esta conferencia, quizás sea la primera vez que vean del conocimiento de sí mismo, y de todos modos es bueno recalcarlo siempre. ¿Cómo se hace la muerte psicológica? ¿Cómo yo elimino un defecto psicológico? Si, por ejemplo, yo tengo ahora mismo un defecto psicológico, volvemos a poner el ejemplo de la ira, y me está saliendo ese deseo de discutir, de pelear, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a mirar
en autoobservación, cómo ese defecto quiere expresarse a través de mí, quiere llevarme a cometer un error, quiere también alimentarse de mi energía. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Juzgarlo. ¿Qué es juzgarlo? Es decir, ¿no? Negarme a ese defecto. Entonces, cuando yo me niegue ese defecto, para que ese defecto se elimine de mí, voy a apelar a esa parte de mi conciencia que es el amor, que es mi madre divina. En la conciencia tenemos un padre y una madre, sabiduría y amor. Son el aspecto masculino y femenino de ese Dios interno que tenemos. Entonces le vamos a pedir, madre mía, elimíname ese defecto. Madre divina, elimíname este yo. Como queramos decirle, invocamos a nuestra madre divina y le pedimos que elimine esa forma de ser. Nosotros hacemos esto de instante en instante, a cada momento, y yo le pido muerte para esas ganas de pelear, pero también le pido muerte a esa mente que entonces quiere ir con el tralala, y le pido muerte a esa sensación de que la sangre me hierve, y voy, madre mía, elimíname este defecto, elimíname este defecto, elimíname este defecto, y yo voy sintiendo cómo ese defecto se elimina. Y cada vez que yo elimino un defecto, yo rescato conciencia. Esa conciencia que yo rescato, que es ese espíritu, la próxima vez que yo me encuentre ante la situación, pues esa misma conciencia me va a dar ese chispazo que me va a decir, no lo hagas. Entonces ya yo no me voy a ir hasta ese extremo. Entonces cuando tenga la situación, lo que logre sentir, lo que llegue a sentir, el enojo que logre sentir, también le pido muerte, madre mía, elimíname este defecto, el otro, el que vi. Y eso me va a ir haciendo lograr cambios reales dentro de mí. Y eso aplica para cualquier defecto. Que si tengo pereza y no me quiero parar de la cama y quiero levantarme a hacer mi meditación, pero ahí la pereza me tiene tirada, entonces yo pido muerte para la pereza, me levanto y hago mi meditación. Que yo tengo deseos de masturbarme, de sacar esa energía sexual de mi cuerpo, que sé que es una energía tan poderosa. Entonces me llegan esos deseos. ¿Y qué yo hago? Me niego a esos deseos. Madre divina, elimíname este defecto. Y ahí yo voy a sentir cómo me voy a calmar, cómo ese defecto se elimina. Ese aspecto, ese detalle del defecto. A medida que yo siga trabajando el defecto, lo siga trabajando, voy a ir desarmando ese defecto hasta que llegue un punto en el que ya el defecto totalmente desaparece y ya yo veo un cambio real dentro de mí. Ya yo veo que ya yo me voy convirtiendo en una persona más equilibrada. Ya yo voy dejando. Entonces, la eliminación de los defectos también tiene dos partes, una positiva y una negativa, un aspecto más y uno menos. ¿Cuál es ese? La parte positiva es aceptar, la parte negativa es negar. Entonces, cuando yo veo un defecto psicológico, lo primero que yo tengo que hacer es aceptar que lo tengo. Porque es otra cosa, que muchas veces nosotros tenemos defectos, pero ni siquiera los aceptamos. Yo no hago esas cosas. O lo justificamos siempre. No, sí, pero eso es porque... no, sí, yo peleo, pero es verdad, pero es que él me deja la toalla tirada en el piso mojado, o sea, entonces quiero echarle la culpa a otro y no acepto que si yo reacciono de esa manera es porque tengo un defecto de la ira. Yo tengo un defecto que me está haciendo reaccionar. Entonces, cuando yo acepto el defecto y luego me niego a él, sí, tengo el defecto, no lo voy a hacer. Entonces ahí yo pido, madre mía, elimíname este defecto y ahí yo voy viendo cómo ese defecto se desintegra y puedo ir llegando al equilibrio. A ver si tengo alguna otra pregunta por aquí. Dice Jennifer Dalmao, ¿encontraría la verdad en el silencio mientras medito o cómo? Mira, Jennifer, muy interesante esa pregunta también. Realmente en la meditación nosotros vamos buscando el silencio interior para acceder a la verdad. En la conferencia número 36 nosotros vamos a ver lo que es la meditación Icoanes. Es una práctica de meditación trascendental en la que nosotros buscamos justamente acallar el ego, lograr ese silencio interior para que la esencia se escape hacia esa sexta y séptima dimensión que se llama la sexta, la verdad, y la séptima dimensión, la gran realidad. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Que a través del silencio interior, sí, nosotros vamos realmente a llegar a la verdad, a eso que es real, a eso que se conoce como los cielos, que son las dimensiones superiores, a través de la meditación. Pero también nosotros vamos a llegar a la verdad en nuestro diario vivir, cuando nosotros aprendamos a guardar silencio interior de instante en instante. Que la mente de nosotros quiere estar hablando todo el tiempo. Y todo el tiempo la mente tiene algo que decir y todo el tiempo la mente tiene algo que opinar y algo que recordar. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que la mente es la guarida del ego,
que todo lo que nosotros pensamos viene condicionado por un yo. Que cuando nosotros estamos pensando, no estamos realmente pensando, nos están dictando, el ego nos está dictando algo. Y cuando yo empiezo a ver el yo en mis pensamientos, cuando empiezo a ver que lo que yo estoy criticando, cuando yo empiezo a ver que lo que yo estoy es siendo orgullosa, cuando yo empiezo a ver que lo que yo estoy siendo es egoísta, cuando yo empiezo a ver que lo que yo estoy siendo es iracunda, entonces empiezo a eliminar todos esos defectos de instante en instante y vuelvo mi corazón al silencio interior. Si yo estoy en ese ejercicio, yo voy a ir encontrando de instante en instante la verdad. La verdad llega al corazón como una comprensión. Cuando nosotros eliminamos los defectos, empezamos a recibir comprensiones. Y de repente nosotros así, de pasito, nos vamos convirtiendo en personas sabias, en personas que encuentran y que viven la verdad. Y de repente tú te vas a encontrar que, por ejemplo, tú estás ahora escuchando la conferencia del conocimiento de sí mismo y pasa un tiempo y tú estás poniendo todo esto en práctica y tú vas a ver cómo tú vas cambiando, cómo tú incluso empiezas a comprender muchísimas cosas que antes tú no lograbas comprender. Empiezas a llegar a ti a través de tu corazón comprensiones sobre muchas cosas y tú empiezas a ver ese cambio, tú empiezas a ver cómo de repente tú has experimentado la verdad de muchos aspectos. Claro está que la verdad real, la verdad absoluta, vamos a llegar a esa verdad solamente cuando ya hayamos desintegrado todos nuestros efectos psicológicos y seamos solamente conciencia. Cuando lleguemos a ese 100% de conciencia, entonces realmente tendremos la verdad. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Digna Palacio nos dice excelente. Muchas gracias, Digna, por acompañarnos el día de hoy. Regina de la Cruz dice muy bien. Jessie dice gracias, Fabri. Gracias, Yesenia, por estar aquí apoyándonos. Jennifer Dalmau dice, ok, Fabricia, ¿cómo la callo de instante en instante? Es decir, ese silencio. Muy bien, Jennifer, mira. La mente, que muchas la llaman la loca de la casa, porque la mente no se calla, se calla con la muerte psicológica. Entonces, en la conferencia de concentración y relajación, nosotros estábamos explicando que nosotros tenemos que tratar de mantenernos concentrados de instante en instante. ¿Concentrados en qué? En nuestro corazón, en nuestro mundo interior. Entonces, estoy aquí, estoy concentrada en mi corazón. Estoy sosteniendo un solo pensamiento, el pensamiento en lo que estoy haciendo. Yo estoy, por ejemplo, haciendo la cena y yo estoy sosteniendo solamente ese pensamiento. Solamente estoy concentrada en lo que estoy haciendo. Cuando la mente viene a decirme cualquier cosa, lo que sea, ay, pero verdad que tiene, ay, pero verdad, ay, pero mira, acuérdate de tal cosa, y lo que hizo fulano, y lo que tengo que hacer mañana, y lo que tengo que decir yo qué. Entonces la mente viene a llegarme con toda clase de pensamientos que yo tengo que hacer, pedir muerte para cada uno, porque tienen una sola misión, sacarme del instante, del aquí, del ahora, del momento presente. Entonces yo estoy aquí presente, entonces viene un pensamiento de preocupación, ay, pero que ahora han puesto 45 días más de la pandemia y todo, entonces es un defecto de preocupación que quiere venir a robarse mi energía mental, que la necesito para equilibrar mis centros. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Madre mía, elimíname ese defecto y vuelvo al silencio interior. Viene otro pensamiento que, ay, pero que tal, que verdad, que tengo que llamar a fulano, pero a fulano yo no lo voy a llamar ahora que estoy haciendo la cena, ¿verdad que no? Yo lo voy a llamar después. Entonces yo no tengo que estar dándole entrada a ese pensamiento que viene ahí, porque ese pensamiento nunca viene solo, después viene con otro, porque verdad, y tengo que acordarme que qué sé yo cuánto, y por ahí se va la mente y el silencio se fue. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Pensamiento que viene, madre mía, elimíname ese defecto y vuelvo a mi corazón. Nosotros, si hacemos ese ejercicio, vamos a comprobar que en nuestro corazón está eso que es la intuición. Y cuando nosotros logramos hacer las cosas de forma concentrada, como explicamos en esa conferencia, las cosas nos van a quedar muy bien, porque la conciencia va a estar expresándose. La conciencia solamente se expresa en el aquí y el ahora. La conciencia solamente se expresa cuando yo hago silencio interior. Entonces, si nosotros queremos ser personas conscientes, si nosotros queremos que la conciencia se exprese a través de nosotros, tenemos que empezar a guardar silencio interior, porque mientras el yo esté hablando en nuestra mente, porque mientras el yo se esté moviendo en nuestras emociones, mientras el yo sea el que tenga el control de la máquina,
la conciencia no se va a poder expresar. Entonces así es como logramos ese silencio interior. Entonces Jennifer también nos dice, te entendí, gracias, es matar psicológicamente nuestros defectos con la oración. Exactamente, Jennifer. Mantenernos constantemente en ese velar y orar. Vigilar lo que se quiere expresar y eliminarlo con esa oración que es, Madre mía, elimíname este defecto. Bueno, no veo más preguntas. Espero que hayan comprendido la conferencia. Como les decía, los invito al sábado, pasado mañana, no se pierdan la conferencia sobre el despertar de la conciencia. Y bueno, que pasen muy buena noche y que pongan en práctica todo lo que han ido aprendiendo y pongan en práctica esto de la ley del péndulo para que vayan viendo esos resultados, vayan poniendo en práctica la muerte psicológica. Bueno, pasen muy buena noche y chao, nos vemos en la próxima.